Buenos días, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un domingo más donde nos reunimos para amar a nuestro Señor a través de nuestra adoración, juntos en familia, en comunión, buscando siempre la dirección de nuestro Señor. Celebrando el Día del Señor, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte a través de su resurrección. Hermanos míos, en esta mañana nos encontramos para poder predicar la palabra del Señor, pero quiero hacer un alto en las enseñanzas que estoy dando sobre la epístola de Filipenses, sobre la serie esta, El gozo incomparable, que venimos enseñando casi por 6 semanas, porque creo que es importante también, obviamente toda la palabra de Dios es importante, pero creo que esta enseñanza de esta mañana nos va a ayudar a poder tranquilizar un poco en el afán y la ansiedad que probablemente muchos de nosotros estamos. Quiero hablar acerca de cuáles son nuestras prioridades para poder tener una buena vida, cuáles son las prioridades que debemos de desarrollar y tener como puntos fundamentales, inamovibles, en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor, pero también en nuestra sociedad. Quiero hablar en esta mañana de el hecho de poder tener en orden nuestras prioridades. Cuando nosotros mantenemos un orden en nuestras prioridades, entonces definitivamente nuestra vida cambia, nuestra vida desarrolla una muy buena relación con Dios, pero también desarrolla una buena relación con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos. Entonces, en esta mañana quiero que por favor abran el libro de Job. Vamos a ir un rato al libro de Job y nos vamos a situar en el capítulo 1, ¿sí? Job capítulo 1. Y solamente vamos a leer los 5 primeros versículos de este libro. Dicho sea de paso, es el libro más antiguo cronológicamente de la Biblia. Es el primer libro que se escribió cronológicamente de la Biblia. Y vamos a leerlo. Dice en el verso 1 de Job capítulo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Acabamos de leer una pequeña porción de la introducción del capítulo 1 del libro de Job, y de estos primeros 5 versículos vamos a desarrollar toda esta enseñanza. No nos vamos a mover por ninguna otra parte de la Biblia, solamente vamos a citar como referencia algunos otros pasajes de la Biblia. Pero quiero comenzar esta enseñanza diciendo algo que tal vez usted lo ha oído también, al igual que yo. Siempre hemos oído, o ya hemos leído, o lo hemos visto,
que hay ciertas herramientas, ¿verdad? Cada libro, cada película, cada conferencia, cada conferencista nos enseña ciertas herramientas para una mejor vida, ¿no? Compre este libro y usted podrá tener la mejor vida, o si no, vaya a esta conferencia, escuche esta conferencia, siga estos pasos y usted podrá tener una mejor vida. Lo hemos escuchado, probablemente usted ha escuchado o ha leído el libro Tus Zonas Erróneas, El Vendedor Más Grande del Mundo, que son libros básicamente para poder tener una mejor vida, ¿no? O conferencistas como el ya desaparecido Miguel Cornejo, David Fishman, entre otros, ¿no? Que son motivadores y que nos enseñan a poder tener una mejor vida. Obviamente queremos una mejor vida porque vivimos en tiempos donde todo lo quiero fácil, ¿verdad? Donde todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero, lo quiero rápido y lo quiero sin ningún sacrificio. Es la forma como ahora se está desarrollando el mundo, ¿no? Y entre paréntesis puedo decir que no sabemos si la modernidad trajo avance o ha traído retroceso o atrasos, ¿no? Porque podemos decir que la modernidad ha traído avance para la ciencia médica, para las enfermedades, la tecnología, etcétera. Pero también podemos decir que la ciencia o que la modernidad ha traído atraso, por ejemplo, en una mejor comunicación. Ya no hay una buena comunicación, ahora la comunicación es virtual, ahora la comunicación es vía telefónica o vía redes sociales, etcétera, etcétera. También ha traído atrasos al núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Como núcleo familiar, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Entonces estamos en esa disyuntiva y todo lo que nos ofrecen estos conferencistas o libros de buena vida se ven afectados, entre comillas, por todo el avance o el retroceso que ha traído la tecnología. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la clave de una mejor vida no está en un libro. La clave para una mejor vida no está en el escuchar a cierto conferencista o aplicar ciertos principios, como respire profundo, tómese su tiempo, cosas así que he escuchado a muchos decir para poder tener una mejor vida. ¿Dónde está la clave para poder tener una mejor vida? ¿No? ¿Cuál es la clave para que usted pueda tener una mejor vida? Sobre todo en medio de esta incertidumbre en la cual vivimos. Una incertidumbre que no solamente nace con la pandemia, sino una incertidumbre que es mucho antes de la pandemia. Mucha gente vive en estrés, mucha gente vive afanada, mucha gente vive a través de deudas, mucha gente vive atrapada en sus errores, en sus pecados. Y la verdad es que no gozan de una buena vida. Lo digo esto porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos ha venido a dar una vida abundante. Y la pregunta es, ¿usted como cristiano goza de esa vida abundante? Esa vida que habla el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 10, es la palabra Zoe. Y la palabra Zoe tiene que ver con la vida con Dios, la vida en Cristo. Es una vida abundante. Pero usted de repente como cristiano me dirá, pastor, yo sobrevivo, yo no vivo una vida abundante. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Si usted dirá, pastor, pero yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo amo a mi familia, yo trato de poder ser de bendición para otros, ¿cómo es que yo no puedo gozar de esa vida abundante? Y la verdad es que la vida abundante no es mágica. La vida abundante uno tiene que poner de su parte para poder desarrollarla, para poder vivirla. Recuerde que la vida abundante tiene que ver con la manera como usted ve el Evangelio, la manera como usted vive el Evangelio, pero también tiene que ver con prioridades, tiene que ver con el orden de nuestras prioridades, porque usted puede ser un cristiano muy piadoso, pero probablemente sus prioridades no son exactas.
probablemente sus prioridades no están ordenadas adecuadamente. Y esto es un problema, porque esto genera desorden. Basta que una de mis prioridades no esté en el orden correcto y se desmorona todo. Por eso en esta mañana, hermanos, a través del consejo de Job o a través de la vida de Job, es que yo quiero que ustedes entiendan y todos podamos aplicar el orden de prioridad correcto sobre nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a hablar de los 3 primeros principios o de las 3 primeras prioridades que deben regir sobre nuestras vidas y que lo vamos a ver en estos pasajes. La primera prioridad que Job desarrollaba y que también son parte o son clave para poder tener una buena vida en nuestras vidas es nuestra relación diaria con Dios. Nuestra relación diaria con Dios tiene que ser nuestra prioridad. El hecho de que yo pueda mantener una buena relación con Dios diaria indica que mi prioridad va en el orden correcto. Porque mire cómo se describe Job. En el verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y aquí viene la descripción de él. Y era ese un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta era la forma como Dios ha preservado el testimonio de Job, que era un varón temeroso, un varón recto, un varón apartado del mal, un varón perfecto. Pero estas características tienen que ver mucho con el orden de sus prioridades. Tiene que ver mucho con el orden de sus prioridades. Porque mire, dice primero que era un varón perfecto y recto. Esto tiene que ver con lo personal, con él, consigo mismo, con su personalidad, con su actitud. El hecho de ser un varón perfecto significa un hombre maduro. Un hombre que mantiene sus emociones equilibradas. Un hombre que no se deja llevar por la situación del momento. Este es un hombre perfecto. Un hombre que mantiene su madurez. Un hombre que sabe desarrollar su vida a pesar de las adversidades y no por eso deja de mirar a Dios. Y mucho más, dice recto. O sea, esto significa que era un hombre de convicciones firmes. Y lo podemos ver, vamos a ir desarrollando más, pero estos 2 indicativos en lo personal dicen mucho del carácter que Job tenía, que era temeroso, que era perfecto y que era recto. O sea, que era maduro y era un hombre de convicciones. Pero también vemos en cuanto a su relación con Dios. Y en cuanto a su relación con Dios, dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, no solamente en lo personal era maduro y era de convicciones, sino también en su relación con Dios era un hombre que temía a Dios. O sea, era un hombre sabio. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job era un hombre sabio. Y no solamente era un hombre sabio, sino que también era un hombre santo. Era santo, porque era apartado del mal. ¿Y cuál es el significado de la palabra santo? La palabra santo significa apartado, apartado del pecado, apartado del mal. Esto era Job. Era un hombre que su relación constante con Dios lo llevaba a no solamente desarrollar en lo personal su vida, sino también en lo espiritual. Esto es importante. Porque Job nos va a ayudar, y lo vamos a ir desarrollando alrededor de esta enseñanza, que Job nos ayuda a romper muchos mitos que se tejen dentro del cristianismo, ¿no? Hay muchas hipótesis que se tejen con respecto al cristianismo, ¿no? Y Job nos va a ayudar a romper todo eso. Porque, por ejemplo, Job, una de las cosas que nos enseña y rompe este mito es de que uno puede ser buen padre, ser una persona recto
sin sacrificar su relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, pastor, yo quiero estar con mi familia y luego de estar con mi familia voy a estar con la iglesia o voy a estar sirviendo o no me dé el tiempo para poder dedicar tiempo a mi familia y dedicar tiempo a la iglesia. Job dice no, es lo contrario. Es más, si tú eres un buen padre, entonces vas a ser un buen hijo de Dios. Y ser un buen hijo de Dios es adorarle, es servirle. Entonces esto nos enseña Job, dentro de las muchas cosas que vamos a ir viendo en esta enseñanza. Todo esto se logra en mi carácter y en mi relación con Dios, con el hecho de poder tener ordenada mis prioridades, en el orden correcto. ¿Sabe? Si Dios no ocupa el primer lugar en mi relación diaria y constante, entonces todo lo que yo haga no tiene significado, no tiene relevancia. Martín Lutero, que es un líder cristiano, conocido por la Reforma, ¿no? De repente ustedes habrán escuchado hablar de él, de Martín Lutero, quien presenta sus 95 tesis y hace una reforma de la cual obviamente se desprende él como monje de la Iglesia Católica para poder seguir el cristianismo bíblico. Él decía esto, era una persona muy ocupada, él tradujo de la Biblia de latín al alemán, ¿no? Él era una persona muy estudiosa y era una persona muy ocupada en sus estudios. Y él decía lo siguiente: tengo tanto para hacer el día de hoy, tengo tantas cosas para hacer el día de hoy, que las tres primeras horas del día las pasaré en mi relación con Dios. Esto decía Martín Lutero, porque no hay nada más importante en nuestro día a día que mantener una relación con Dios. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, entonces en vano trabajamos tratando de edificarla. Si el Dios al cual amamos no es la roca donde cimentamos nuestra casa, cimentamos nuestra vida, entonces corro el riesgo de poder cimentar mi vida, cimentar mi hogar sobre la arena. Y es por eso que no perdura. Nuestra relación con Dios tiene que ser lo primero en la escala de prioridades. Y esto es lo que hacía Job. Job era una persona que tenía mucho dinero, era una persona que tenía muchos hijos, no tenía uno, ni dos, ni tres como muchos de nosotros, tenía 10 hijos, tenía una esposa, tenía muchísimos criados, pero eso no le quitaba el tiempo, ni mucho menos le quitaba la responsabilidad de mantener una relación con Dios. Qué lejos estamos muchas veces nosotros, que nos quejamos por una simple hija, por un simple hijo, y porque trabajamos de lunes a viernes y estamos cansados y ya no queremos saber nada de la iglesia, no queremos saber nada de nuestra comunión con Dios, y la verdad es que esto está mal. Necesitamos reformar nuestra prioridad. Nuestras prioridades, hermanos míos, no tienen que ser otras más que nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es correcta, entonces mi relación con mi prójimo será correcta. ¿Por qué hay problemas en nuestro matrimonio? ¿Por qué no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no hay ese gozo? Porque nuestra relación con Dios está mal. Porque nuestra comunión con el Señor no está bien. No está bien. Y si nuestra comunión con Dios no está bien, dígame usted, ¿qué entonces puede estar bien? ¿Qué puede estar bien si nuestra comunión con Dios no está bien? ¿Cómo? ¿Cómo podemos andar bien si no andamos bien con el Señor? Y esto es lo que quiero que usted entienda en esta primera parte.
Sin embargo, también nosotros encontramos en esta porción otra prioridad que Job tenía, su segunda prioridad. La segunda prioridad de Job era el bienestar espiritual de su familia. El bienestar espiritual de su familia. Mire el orden en el que se escribe estos primeros 3 versículos. Temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto, y le nacieron sus 7 hijos y 3 hijas. O sea, familia. Tuvo familia, ¿no? Y luego hacienda y 7,000 ovejas y camellos. Pero lo encontramos. ¿Cómo podemos saber que para Job el bienestar espiritual de su familia era su segunda prioridad? Lo encontramos en el verso 5, cuando dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. O sea, no solo tenía su relación con Dios como prioridad máxima, sino también tenía su relación con su familia, el bienestar espiritual de su familia, porque dice, lo hacía todos los días. Ahora, es interesante porque ¿en qué consistía cuando dice y lo santificaba? ¿No? Porque en el verso dice y lo santificaba, ¿no? Y habiendo pasado en turno los días del convite, Job los enviaba y los santificaba. ¿Cómo? ¿Acaso Job era sacerdote? ¿Cómo lo santificaba? El mismo texto nos enseña. Primero, se levantaba de mañana, muy de mañana, y ofrecía holocaustos. Ofrecía holocaustos y lo hacía por sus hijos. Esto nos enseña que Job era responsable y diligente por su familia, porque se levantaba de mañana. Recuerde que este es el primer libro, cronológicamente hablando, de toda la Biblia. Todavía no estaba la ley de Moisés. Era a través de la adoración de holocaustos al Señor. Es más, ni siquiera Dios había revelado su nombre, porque lo revela con Moisés. Sin embargo, vemos que Job era diligente, era responsable y se levantaba muy de mañana para ofrecer holocaustos por sus hijos. Segundo, dice, él decía, quizá habrán pecado, quizá habrán blasfemado. Esto significa que Job era cauto, o sea, Job se anticipaba a lo que ellos estaban haciendo, porque tal vez los conocía, eran sus hijos, eran sus hijas, y tal vez una palabra ociosa, y tal vez una acción deshonrosa, y tal vez un pensamiento, Job se anticipaba a ellos. Ahora usted no me va a decir que no conoce a sus hijos. Todo padre, todo buen padre conoce a sus hijos y sabe cómo actúan. Pero la pregunta es, ¿nos anticipamos a esto? ¿Oramos por nuestros hijos? ¿Oramos por ellos? ¿Oramos para santificarlos? ¿O celebramos sus malas decisiones? Lo tercero que Job hacía es que era constante, porque dice que de esta manera lo hacía todos los días. Hermano mío, la clave para que Job sea un buen padre estaba basada en su constancia. El hecho de ser constante en el cuidado de sus hijos. Job era absolutamente diligente en el cuidado de sus hijos. Ahora, esto nos enseña una cosa. Como he dicho, Job rompe mitos, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña Job? Job nos enseña que el crecimiento espiritual de mi familia tiene que ir de la mano, o va de la mano, con el crecimiento espiritual mío. No puedo yo, como hombre de la casa, crecer espiritualmente y mi familia no. Tenemos que crecer juntos, en conjunto. Tenemos que crecer como familia. Porque claro, algunos padres son muy piadosos y están en la obra del Señor y están sirviendo, pero su familia
sus hijos. Yo entiendo de repente de aquellos hijos que son incrédulos, que no tienen todavía al Señor morando en su corazón. Entiendo de ellos. Pero de padres cristianos, ¿cómo como padres nosotros podemos estar adelantados y nuestros hijos atrasados? Entonces Job, si era un hombre temeroso, si era un hombre responsable, si era un hombre diligente, en su familia se veía esto. Que su familia iba de la mano con él. ¿Sabe? El ser padre demanda una responsabilidad muy grande. No solamente una responsabilidad económica, sino también una responsabilidad espiritual. El problema es que en nuestras prioridades, lo más importante es lo económico y no lo espiritual. Es importante que mis hijos estudien muy bien, que se vistan muy bien, que coman muy bien, que vivan muy bien, pero su relación con Dios, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Repito, Job nos enseña y rompe el mito, hermanos, de que el crecimiento espiritual no solamente es personal, sino también es en familia. Tenemos que crecer como familia. Tenemos que crecer como sociedad, como hermanos, con familia, como iglesia. No uno, no otro, no solamente el papá, no solo la mamá, sino todos. Si es una familia de creyentes. Habrá momentos donde nuestra prioridad tendrá que ser probada, definitivamente. Y nuestra familia será lo más importante. Será más importante que el trabajo, nuestra familia. Será más importante que cualquier otra cosa. Pero jamás, escúcheme bien, jamás nuestra familia será más importante que Dios, porque es Dios el quien sostiene nuestra familia. Y si no le damos el lugar a Dios sobre nuestra familia, entonces ¿sobre quién estamos apoyándonos? ¿Sobre dónde estamos construyendo nuestra familia? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre una profesión? ¿Sobre una casa propia? ¿Sobre nuestros sueños egoístas? ¿O sobre Dios? ¿Sobre dónde estamos apoyándonos como familia? Entonces entienda esto, que no solamente la prioridad de Job era el mantener una relación constante, diaria con Dios, sino también la prioridad de Job era el bienestar espiritual de su familia. Sin embargo, también vamos a ver la tercera y última prioridad. La tercera y última prioridad es la diligencia en su trabajo. ¿Cómo sé que Job era diligente en su trabajo? Es simplemente leer todo lo que se describe que él tenía. Miren lo que él tenía. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas. Vamos contando. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Esto significa 1,000 bueyes, ¿verdad? Porque una yunta trae 2 bueyes. 1,000 bueyes, 500 asnas. ¿Y cómo describe las personas que trabajaban para él? Muchísimos criados. Y no solamente eso, sino que también se describe que era el varón más grande que todos los orientales. Ojo, está hablando del reino de Edom, donde estaba Uz, que ahora vendría a hacer todo lo que encierra Egipto y la parte sur de Israel y Jordania. Esto vendría a ser lo que era Uz, ¿no? El reino de Edom. Y era una potencia en ese tiempo. Y aún siendo una potencia, Job era el más grande de todos, por todo lo que tenía. Pero yo creo que no solamente por todo lo que él poseía, sino por lo que él era como persona, como lo que él era, con su relación con Dios. Es como me hace acordar a José, ¿verdad? José dice la Biblia que era un hombre próspero.
y donde él iba, la gente prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y Dios bendecía a todos los que José servía. Entonces yo creo que no solamente tiene que ver con su posición económica de Job, sino también con su vida piadosa, con su relación con Dios. Sin embargo, no podemos precisar en cuanto a esto, pero sí podemos decir que era un hombre muy poderoso, o sea, que tenía mucho dinero, ¿no? Entonces, yo quiero decirles algo. Job rompe este mito muy grande que nos enseña de que podemos ser ricos, de que podemos tener dinero, de que podemos tener gente trabajando en nuestro contexto, podemos ser empresarios prósperos, pero también podemos ser cristianos piadosos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pastor, yo la verdad es que quiero trabajar, quiero sacar adelante a mi familia y voy a tener que sacrificar muchas cosas. Y algunos sacrifican su familia o sacrifican su relación con Dios, sacrifican a Dios para poder lograr sus metas. Job dice, no, yo soy temeroso, yo soy apartado del mal, yo sirvo a Dios, mis hijos están en una muy buena comunión, una muy buena relación, y por si acaso también soy millonario. Esto nos enseña Job, que podemos tener metas personales y poder ser empresarios y poder tener nuestra propia empresa y poder ser prósperos o poder llegar a acabar nuestra carrera y ser profesionales y titulados y doctores y magísteres, lo que usted quiera. Pero también puede ser un cristiano piadoso. Ni uno ni lo otro está distante. Los dos tienen que ser unidos. Porque no tenemos una vida secular y esto ya lo hemos estado viendo. No hay una vida secular en el cristiano. La vida del cristiano es la vida cristiana, no vida secular. Entonces Job nos enseña esto, ¿no? Job nos enseña esto, a que podemos tener mucho dinero, podemos tener una muy buena empresa, pero también podemos ser cristianos piadosos y también podemos tener bien a nuestra familia sin sacrificarla, sin sacrificar el crecimiento de nuestros hijos, sin sacrificar la vida de nuestros hijos. Y esto es algo que nos reta, porque muchos podríamos decir en cuanto a nuestras excusas, no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que acabar mi carrera, tengo que trabajar, tengo que lograr mis metas, tengo que lograr mi empresa. Y nuestra relación con Dios es pobre. Y nuestra familia es pobre. Y esto es triste, hermanos. Algunos terminan sacrificando su fe. Y es muy triste, porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que separados de mí, nada podéis hacer. Y es cierto. ¿De qué le sirve al hombre tener todo el mundo a sus pies si perdiere su alma? Y esto significa si perdiere el sentido de su identidad. Y es triste, es muy triste, es muy triste. A pesar del poder adquisitivo que tenía Job, él no se olvidaba de levantarse cada mañana a ofrecer holocaustos, él no se olvidaba de poder santificar a sus hijos, y él no bajaba esta valla de ser un hombre temeroso y recto, apartado del mal y santo. Él no bajaba esto, él seguía manteniendo esto. ¿Sabe? La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será dado por añadidura. Hermano mío, es bueno que usted tenga sueños. Yo tengo sueños. Tengo muchos sueños personales, eclesiales, como padre, como familia. Tenemos muchos sueños. Pero de algo estamos muy seguros en mi familia. De que si Dios no edifica, si Dios no es el fundamento, si Dios no construye, si no tengo una buena relación con Dios para saber la guía que necesito, si mi comunión con el Espíritu Santo está por los suelos porque estoy lleno de pecado en prácticas y en cosas que no traen gloria a Dios,
entonces mis sueños serán cada vez imposibles. Dios nos invita a soñar. Como iglesia tenemos un gran sueño. El sueño es de poder cumplir la misión de Dios rescatando y transformando vidas para Cristo. Anhelamos tener una iglesia grande, anhelamos tener un local muy grande, anhelamos poder enviar misioneros a todas partes del mundo. Ese es un sueño que tenemos como iglesia. Pero si no ponemos a Dios como el primer lugar en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida personal, entonces todo lo que yo quiera soñar o todo lo que yo tenga como meta o como sueño se desvanecerá, no perdurará, o si lo llego a lograr será por artimañas, será por atajos, y lo peor es que esto no dura y no trae fruto. ¿Te has puesto a pensar, hermano, hermana, por qué sigues en el mismo círculo vicioso? ¿Te has puesto a pensar por qué sigues endeudado, endeudada? ¿Por qué sigues practicando el mismo pecado? ¿Te has puesto a pensar por qué tienes tantos problemas como familia? ¿Has revisado el orden de tus prioridades? ¿Qué es lo primero que haces en el día? ¿Qué es? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás con problemas? ¿Qué es lo primero cuando haces cuando estás bajo tensión? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es? ¿Cómo estás en tu relación como familia? ¿Qué estamos enseñando a nuestra familia? ¿El temer a Dios? ¿El engañarle al pastor, engañarle al hermano, a la hermana, a fingir tener una vida piadosa? ¿Eso? ¿Cómo amamos a nuestra familia? ¿Y cómo estamos en nuestro trabajo? ¿Somos diligentes en nuestro trabajo? Recuerden que la ociosidad también es pecado, por si acaso. Le hago recordar esto. Y bíblicamente, la ociosidad también se disciplina. Imagínense si disciplináramos en la iglesia a los ociosos. Estarían gran parte, seguramente, no creo, ¿no? ¿Verdad? No, en nuestra iglesia todos son diligentes en su trabajo. Amén. Eso espero. Sin embargo, hermano mío, necesitamos tener nuestra prioridad correcta. Dios, nuestra familia, nuestro trabajo. Habrá momentos donde nuestro trabajo tenga más prioridad que nuestra familia. Habrá momentos donde nuestra familia tendrá más prioridad que nuestro trabajo, pero nunca nuestra familia será más prioridad que Dios, ni nuestro trabajo será más prioritario que Dios. Dios tiene que siempre ser la prioridad en nuestras vidas. Si no, no tenemos nada. Recuerde, sin el Señor en nuestra vida, somos miserables. Somos miserables. Esto lo dice el apóstol Pablo. Job llega a ser el hombre más próspero de todo Uz por sus prioridades correctas. Yo le pregunto algo. ¿Podría haberle servido el dinero a Job? A ver, quiero que me responda. ¿Podría haberle servido el dinero a Job para que él enfrente ese problema con éxito? ¿De qué le servía el dinero a Job si no podía sacarse la sarna que tenía encima? Porque la historia sigue, ¿verdad? La historia sigue. ¿Podría haberse Job aferrado al dinero para poderse sacar ese mal que es enviado para probarlo? No. ¿Qué es lo que preservó? ¿Qué es lo que hizo que Job mantenga su fe intacta sin renegar de Dios? Fue precisamente su prioridad. Y lo vemos, no solamente con la enfermedad que Satanás le pone, sino también vemos cuando pierde sus criados, cuando pierde todo. ¿Qué es lo que dice Job? Job dice, desnudo vine y desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud correcta.
Y la actitud que dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito, es la que nos hará también decir a nosotros, el día que perdamos lo que podamos perder, porque nuestra prioridad no es lo material, porque nuestra prioridad es el Señor. Porque si Jehová no es nuestra prioridad, nada de lo que yo pueda tener llenará mi corazón. Hermanos míos, quiero decirle algo. ¿Fracasó Job como padre? No fracasó como padre. No fracasó como padre. Job estaba totalmente seguro a dónde iban sus hijos. Estaba totalmente seguro que ese desastre no iba a impedir esa relación con Dios se arruinara. Job tenía como base el hecho de saber que los había criado con temor y con temblor. Los había criado en reverencia a Dios. Los había santificado. ¿Sabe? Eso nos enseña una cosa. Una de las cosas que veo es que nuestros hijos crecen, ¿verdad? Nuestros hijos van creciendo. Y un día tendrán que salir de casa, porque así es la vida. Así nosotros también salimos a formar nuestros hogares, así también ellos tendrán que salir a formar sus hogares. Y tal vez muchos de nosotros egoístamente pensamos que no, que vivan con nosotros para siempre, que no se casen, que hagan de nosotros su prioridad. Y muchos caen en el error de manipular a sus hijos y no dejarlos ser felices. ¿Sabe? Es porque no están preparados como padres. Es porque no han trabajado durante toda su vida para confiar en su trabajo. Desconfían de lo que han hecho. Desconfían. Yo entiendo, hay cierto amor, cierto recelo, hay cierta tristeza. Pero esa tristeza, ese amor, ese recelo no se puede convertir en egoísmo. El egoísmo no puede ser. Si uno está seguro de lo que ha criado, uno tendrá la satisfacción de ver a sus hijos realizados. Y creo que esto es lo que Job sentía. Él entendió que la vida es breve, él entendió que la vida es como la neblina, que hoy estamos y que mañana ya no estamos, y que a pesar de que sus hijos ya no estaban con él, él dio todo de sí para que ellos puedan ser buenos hijos. Y eso es lo que debemos de tener en claro. ¿Sabes? Quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más prioritario en este momento? Tal vez hemos dejado de tener una buena relación con Dios pensando que hay cosas más importantes ahora. Yo siempre he dicho desde que comenzó esta pandemia que esta pandemia en la cual estamos viviendo ha venido para zarandear el trigo de la cizaña. Y habrá muchas sorpresas. Y habrá mucha cizaña que ya no regresará a la iglesia, como habrá mucho trigo que dará mucho fruto en este tiempo. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Están en orden? ¿O es que acaso necesitas ordenar tus prioridades? Si es así, permíteme orar por ti en esta mañana. Que el afán, que la ansiedad, que la desesperación, la desazón, no invadan tu corazón. Aprende en este tiempo a depositar tu plena confianza en el Señor. Y cuando hablo de depositar tu plena confianza en el Señor, no solo me estoy refiriendo en el aspecto material, sino también en el aspecto espiritual. Sigue confiando en el Señor, porque Él es nuestra prioridad. Yo creo, hermano mío, que nuestra fe tiene que seguir intacta.
Y nuestra fe se demuestra por nuestra adoración. No hay por qué dejar de diezmar. No hay por qué dejar de orar. No hay por qué dejar de congregarnos, bueno, ahora en nuestros hogares. No hay por qué dejar de seguir estudiando. Y es por eso que hemos seguido manteniendo esta línea en la iglesia. Sigue y nuestros grupos vida mantienen la línea y nuestra escuela, nuestra Academia Bíblica de Crecimiento mantiene esa línea y nuestros servicios mantienen esa línea. Nada ha cambiado. Pero el detalle es que tú sí has cambiado. Porque has dejado de hacer muchas cosas que antes hacías. Tal vez porque tus prioridades no son correctas. O tal vez porque te has dejado ganar por el desorden de tus prioridades. Permíteme orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tú, Señor, nos ayudes a poder ordenar nuestras prioridades. Y que usted, Señor, solamente usted, sea el centro de nuestras vidas. Para que nuestra adoración sea solo para ti. Para que nuestra familia sea para ti. Para que nuestro trabajo sea para ti, Señor. Señor, bendícenos y ayúdanos a mantener intacta nuestra comunión y nuestra prioridad contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengas una excelente mañana. Recuerda, debemos de seguir orando para que nuestro gobierno pueda ya darnos la oportunidad de poder abrir nuestras puertas. De poder abrir nuestras puertas y poder regresar a casa con todos los mecanismos de salud posibles. Sigamos manteniéndonos en oración, sigamos orando por nuestras autoridades que gobiernen con sabiduría, no por intereses personales. Sigamos orando por nuestros hermanos en la iglesia para que se mantengan firmes en la comunión con Dios y sobre todo, hermanos míos, sigamos preparándonos, que es lo más importante en nuestro crecimiento. Que Dios me los bendiga.